Aquí se enfocó en especial a los líderes. Sin duda aplicó a todo Israel. Esto dice así: por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Es lo que Josué modeló. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. No caigan en idolatría, no se aparten del Dios vivo. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Decídanse. Eso suena parecido a Elías con los profetas de Baal, donde los desafió tras la gran victoria sobre los profetas de Baal, para elegir a quién servir. ¿Y qué pasó? Callaron. Y en este momento no callaron. Respondieron al desafío. Continuemos. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan, elijan a quién servirán. Y luego dijo: esto me gusta. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Tomamos esa decisión y nos han visto tomarla. Tal vez dijo: yo no he sido perfecto. Me equivoqué. No consulté a Dios cuando debí consultarlo. Y tuvimos problemas en Ai, luego de luchar con Jericó. ¿Recuerdan? No consulté al Señor. Tampoco consulté al Señor con los madianitas. Pero a pesar de mis errores, mi meta ha sido servir a Dios. Es mi decisión. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. Respondieron sin dudar. Sin embargo, no cumplieron su promesa. Así fue. Cuando vean el libro de Jueces, verán lo que pasó cuando Josué murió. Y cuando los líderes de Josué murieron, dejaron a Dios. Y llegó la tragedia. Pero aquí tomaron la decisión correcta. Cuando tomamos decisiones correctas, no significa que seguiremos tomando buenas decisiones si no estamos al lado del Señor y de su palabra, y si no vivimos por Él cada día. Joás cometió ese error mientras tuvo un consejero que lo ayudaba, tomó buenas decisiones. Pero cuando buscó información con la gente equivocada, él se perdió. Hay una gran lección para nosotros. Pregunta de reflexión: ¿qué debemos hacer considerando nuestras increíbles bendiciones en Cristo para tomar en serio el reto de Josué y vivir en la voluntad de Dios, tomar buenas decisiones? Y un pasaje de mi vida, o versículos que impactaron mi vida, están en Romanos 12, los he citado muchas veces, donde Pablo dijo: les ruego por la gracia de Dios, les suplico por la gracia de Dios, por lo que Dios ha hecho por ustedes, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen al mundo, sino transfórmense, renovando su mente. En la radio elegí la palabra renovación para dar una lección que surge de Romanos 12. Renovar la mente. ¿Para qué? Para probar su buena, aceptable y perfecta voluntad. Y después, Pablo siguió explicando cómo podemos descubrir su voluntad, cómo vivir en la voluntad de Dios. Es lo que debemos descubrir. Lo vimos en forma de principios cuando estudiamos Romanos, y quiero guiarlos por los principios del capítulo 12 y hasta el capítulo 16 de Romanos. Los tienen enlistados en el resumen. Un corazón de siervo. Para vivir en la voluntad de Dios necesitamos servirnos con humildad unos a otros dentro del cuerpo de Jesucristo. Si ven ese pasaje, dice
que no debemos ver solo por nuestros intereses, sino por los de otros. Sirvamos con humildad. Para vivir en la voluntad de Dios necesitamos demostrar de manera continua un auténtico amor mutuo, amor fraternal. Dice el pasaje del que salió. Vivir en la voluntad de Dios es demostrar como Cristo amor a nuestros enemigos. Ese es un gran desafío. No hacer justicia por nuestra mano. No hemos de vengarnos, hemos de vencer el mal con el bien. No significa no ser justos. Nos interesa que Pablo lidió con el hecho de que debe haber justicia, pero la venganza, no debe haber venganza. Vivir en la voluntad de Dios es ser buenos ciudadanos. No hay que violar su voluntad para obedecer al gobierno, pero sí debemos reconocer que los gobiernos se establecen para mantener cierta organización, porque sin gobiernos llega el caos. No hay duda de que hay caos en los gobiernos. Pero todos debemos de reconocer que el gobierno es un siervo de Dios. No necesariamente los que sirven porque se van, pero el sistema es de Dios y los líderes están para que no exista el caos. Como cristianos, concentrémonos en orar por nuestros líderes. Lo ven en la carta a Timoteo. Para vivir en la voluntad de Dios, necesitamos obedecer el nuevo mandamiento de Cristo. Amar a nuestro prójimo. Así se cumple toda la ley. Amemos al Señor con nuestro corazón. Todo eso lo vemos en Romanos. Para vivir en la voluntad de Dios necesitamos caminar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pueden verlo en Romanos. Para vivir en la voluntad de Dios necesitamos evitar condenarnos unos a otros en lo que Dios nos ha dado libertad. Romanos 14. No restringamos a los demás si Dios nos dio libertad. Nuestra conciencia es débil, pero los de conciencia fuerte no deben poner obstáculos a ningún hermano. Leamos sobre esto. Para vivir en la voluntad de Dios necesitamos evitar usar nuestra libertad en Cristo de maneras que lleven a otros cristianos a pecar. Todo esto surge en Romanos. Buscar la paz para vivir en la voluntad de Dios necesitamos hacer todo lo posible por crear amor y unidad en el cuerpo de Cristo. Pablo oró por amor y unidad en el capítulo 15 de Romanos. Para vivir en la voluntad de Dios necesitamos no solo aceptarnos. Ese es un lado del amor, sino también instruirnos unos a otros, de amonestarnos. Ambos van de la mano. Y Dios lo dijo para vivir su voluntad. Para vivir según la voluntad de Dios, hemos de retribuir materialmente cuando nos han ayudado espiritualmente. Y Pablo lidió con eso en la última parte de Romanos 15, cuando recaudaba dinero para llevarlo a Jerusalén para los creyentes que estaban enfrentando hambruna y dificultades por la persecución. Le dijo a los cristianos gentiles en su viaje como misionero: son creyentes por los judíos. Ahora esos judíos están en problemas. Deben ayudarlos, pues ellos los ayudaron. Es reciprocidad. Pablo lo dejó en claro. Obligaciones materiales. En la parte final del capítulo dijo: para vivir en la voluntad de Dios hemos de orar unos por otros, especialmente en situaciones desafiantes. Por último, un ejemplo de ánimo. El capítulo 16 es un modelo de esto, y se enlista a toda esta gente, donde Pablo enlistó a los que lo ayudaron. Envió saludos y dio gracias por ellos. Para vivir en la voluntad de Dios, necesitamos recordar de forma especial a quienes nos han animado. Hemos de ser como Bernabé en la vida de otras personas. Luego, para vivir en la
voluntad de Dios durante nuestro tiempo en la tierra, debemos decidir servirle a Él y no a los dioses de este mundo. Tenemos, además del libro de Josué, el de Romanos. Además del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y tomemos la historia bíblica que nos da una lista de principios increíbles que nos guiarán para seguir la voluntad de Dios.